dominadas por las fibras. ¿Hasta este punto hay preguntas? Sebastián, cuando casi todos los fallos son para laminados completos, si se tienen lo mismo que tenemos, vuelve a la pregunta nuestra, ¿no? Si tenemos lo que hay en la escuela, que son materiales más complejos, en esos libros se comentan los laminados combinados con un tipo de estructuras tipo sándwich, se esperan los mismos mecanismos de falla o ahí se tendría otro comportamiento. Bueno, inicialmente, o sea, digamos la presentación está dada desde lo simple que es la tensión unidireccional de un laminado a 0 grados, una sola lámina, hasta lo más complejo que sería aquí el laminados en una secuencia de diferentes ángulos. ¿Bien? Para partes, por ejemplo, con el uso de sándwich, honeycomb y otra arquitectura de material compuesto, también se habla algo, ¿sí? De hecho, el caso de estudio que presenta muestra el uso en estructuras de núcleos de honeycomb. Sin embargo, pues digamos que está más enfocado, más específico a cada uno de estos materiales. Entonces, por ejemplo, la influencia que tiene el tipo de fibra. Aquí estas fallas están, la mayoría está dadas para fallas con matrices termoestables, ¿sí? Para matrices termoplásticas, como por ejemplo materiales que sean impresos en 3D, ¿sí? Materiales compuestos, es un poco más difícil ya que presentan un poco más de ductilidad y pues digamos que en general tanto el corte, la disección y la fractografía es un poco más complejo. Eh, para sándwich yo pienso que se puede iniciar por ver cómo falla, por ejemplo, el, el, el componente total, aplicar la misma metodología, ¿no? Sin embargo, no hay como tal un qué, como unas pautas, guías específicas para ese tipo de estructuras. Tú Exacto. vas a En el mostrar libro. en alguna imagen las fallas, por ejemplo, de tus probetas, atracción, dominadas por fibras, o tenemos algunas de esas imágenes, ¿son similares? No. Pues yo entiendo que En, el tema no, ahí es, en este momento no se tienen. O sea, tengo algunas fotos, pero imágenes de escaneo por microscopio electrónico no hay. O sea, de mi tesis, perdón. ¿no? O fotos acercadas como las que acabas de mostrar, que ninguna de esas es por SEM, esas son fotos normales. Sí, creo que De otra, esta sería como así. esta, por ejemplo, que sí se podría mostrar, esta no, porque esta sí se ve la fibra, pero en las otras que son más grandes, ¿tienes alguna foto de lo que tú has visto en las fallas de materiales con matriz dúctil? Hablamos Eh, que dúctil en el sentido de que la matriz no es epoxi, sino que es nylon ujú. o PLA, pero en el caso de nosotros es nylon con fibra de carbono o fibra de vidrio. Bueno, propias, fotos SEM propias no tengo, pero sí hay, digamos, y en la escuela también se han hecho varias micrografías de el microscopio de escaneo electrónico a estas probetas, ¿no? De fibra de carbono, fibra de vidrio, eh, pero digamos que es Pero aplicar no, los mismos principios para, pero para no estas. tienes de las imágenes SEM, sino de las imágees normales, las fotos que pueden ser normales o incluso con el óptico que hay allí, Ujú. como estas, las probetas tuyas tienen ese mismo estilo de falla, ¿no? Eh, sí, yo creo que presentan
Por ejemplo, esta que está aquí inicialmente, esta. Esta es una de fibra de vidrio de impresa en 3D, creo. Entonces sí presentan un estilo similar de falla. De todas formas, por ejemplo, en referencias, incluso en el libro de Emil, ahí aparece, por ejemplo, cuál es la influencia de una matriz termoplástica en cada uno de estos modos de fallo, ¿sí? En el fallo por tensión, entonces muestran algunas imágenes para algunas matrices termoplásticas. No son muchas porque no son muy utilizadas, pero, pero sí, sí hay algunas en la literatura, sí, sí hay algunas de estas. Solo que en esta presentación pues no las muestro. Bien, bueno, si no hay más preguntas o comentarios, entonces voy a seguir con el cuarto punto, es las fallas dominadas por delaminación. Aquí pues también haré referencia a la morfología de la matriz. Y la delaminación es considerado el talón de Aquiles de los materiales compuestos. Es un mecanismo de fallo que suele estar presente en la mayoría de los procesos de falla. ¿Sí? Usualmente es más crítico en esfuerzos de compresión y la delaminación o la fractografía de la delaminación está dominada por la fractura de la matriz y en cierto grado por la fractura de la interfase. Algunas características de los polímeros y, y morfologías son estas que vemos aquí, son las escarpas, estas son como unas cintas y esto es el, llamémoslo microflujo texturizado, que se alcanza a ver como si fuesen huellas de un líquido, ¿sí? Que fuese fluyendo en esta dirección. Bien. Entonces todo esto hace parte de lo que denominan matrix cleavage o escisiones de la matriz. Entonces en materiales frágiles la energía de fractura es baja y además hay poca deformación. Entonces esto es lo que ocasiona estos procesos. En materiales termoplásticos, por ejemplo, el, el nivel de microflujo texturizado es muy bajo, lo cual dificulta obtener, por ejemplo, las direcciones de propagación de las grietas. Y aquí vemos otra micrografía donde se observa el, el flujo texturizado. Este es otro defecto, utilizando otro defecto llamado parábolas, pues por la forma que presentan y se obtienen al generarse debido a defectos o inhomogeneidades en la matriz, ¿sí? Que se encuentran además en el mismo plano del frente de grieta. Estos son procesos de creación de las escarpas, los scarps. Es cuando una grieta se une con otra grieta, por ejemplo, acá, este frente de grieta, y genera esta escarpa. Además, si se encuentran pero en puntos diferentes, se genera esta cinta. Otra de las morfologías de las matrices son las líneas, llamémoslo huellas de río, river lines. Y esto en lo que respecta al polímero puro y la influencia de la matriz. Para la delaminación se encuentran tres modos diferentes: el modo 1, modo 2, modo 3. Usualmente los materiales compuestos fallan por alguno de los dos primeros modos. El modo 3 es muy extraño y también es muy difícil de investigar la delaminación en modo 3. Vemos aquí
por ejemplo, algunas características de falla del modo uno, y es que se genera unas huellas en la fibra. Entonces, si esta es la parte superior, la parte inferior tendrá la huella de toda la fibra, de estas fibras que se podrán observar. Se genera pues además flujo texturizado y algunos elementos que hemos visto en las matrices como las escarpas. El modo 2, estas escarpas son mucho más pronunciadas, generando ya algo que se llama como cúspides, y presentan, sobre todo esto es debido a un proceso como de rasgamiento y de esfuerzos cortantes que generan estas morfologías. ¿Sí? Aquí se puede ver cómo es en teoría el crecimiento de estas cúspides, o bueno. Y cuando se obtiene un comportamiento entre combinación de modo uno y modo 2, dependiendo de la importancia del modo dominante, pues se, se verá la morfología prevalente. ¿Sí? Por ejemplo, si es un 80% debido al modo uno, tendrá muy reducido este ángulo, o estas cusps estarán mucho más pequeñas que uno que tenga un 80% de carga en el modo 2. La delaminación en laminados multidireccionales, pues aparte de los defectos ya mencionados, presentan estos picos o una superficie mucho más rugosa. Incluso se pueden observar las huellas que dejan las fibras al ser arrancadas, ¿sí? Que son estas fiber imprints. Bien, y bueno, esto es todo por la parte 4. Es realmente corto lo que puedo presentar por cuestión de tiempo, y digamos que quería hacer solo una introducción para motivarlos, si les interesa, a continuar mirando más a profundidad algunos mecanismos de falla y cómo se varían estas morfologías dependiendo de las características de los materiales compuestos. Bueno, ¿hay preguntas? Pasando entonces a la quinta parte, esta es la influencia de la arquitectura de fibra en la falla. Se verá algunas arquitecturas posibles que tienen los materiales compuestos. Aquí vemos es una foto de un mat, que es mat del inglés al español traduce como tapete, pero se ve de esta forma. Las fibras están dispuestas en un orden totalmente aleatorio, lo que le da unas propiedades casi isótropas, excepto en la dirección del espesor. Hay fibras de materiales tejidos. Este tejido también puede ser un tejido triaxial, un tejido biaxial, diferentes tipologías de tejido, como tejido en satín, tejido bueno, en otro tipo de hebra. Existen además materiales compuestos, por ejemplo, que mezclan fibra de carbono en un mismo tejido con fibra de Kevlar para darle propiedades más resistentes al impacto. Lo vi hace poco en un video que mostraban la fabricación de un kayak bastante sofisticado para absorber mejor la energía de impacto que recibe. Bueno, aquí aparece también tejidos eh, tridimensionales, tejidos con soportes alrededor de
el espesor, tejidos que presentan puntos cosidos, ¿sí? Que agregan rigidez al, al material. Entonces, todos estos pues modifican estas morfologías anteriormente mencionadas. De hecho, las micrografías que les presenté se establecían es para materiales compuestos de fibras unidireccionales. Entonces, no se mostró, por ejemplo, para materiales compuestos tejidos ni para otro tipo de materiales. Esta es un material, un proceso que se llama filament winding o enrollamiento filamentario para la producción, por ejemplo, de tanques, de tuberías y procesos que o productos que tengan una simetría axial. Bien, en esto solo tengo estas dos diapositivas. Quería mostrarles más que todo los tipos de arquitectura que existen y que los procesos de falla dependerán también de la arquitectura. Entonces aquí se ve una fractura en forma de T. Esto es para fibras cortas. En fibras cortas lo que sucede es que existe una distribución de los esfuerzos en las zonas de la punta de estas fibras que interactúan con otras fibras, ¿sí? Generando estas fallas tipo en T y también hay otra falla tipo L. Bien, bueno, eso era lo que les traía por esta quinta parte. No sé si existan preguntas sobre influencia de la arquitectura de fibra de la falla o en general de la presentación. No hay, por ejemplo, hay muy poco sobre impresión 3D. He visto que... ¿Se ha visto algo de, por ejemplo, en esas últimas que mostrabas de tejidos, hay software que permite modelar el tejido, por ejemplo, TextChain, uno puede definir un tafetán o un tipo de urdimbre determinada, Ujú. pero siempre me he preguntado, bueno, yo tengo las propiedades de la fibra, tengo las propiedades de la matriz donde voy a embeber ese tejido, y si yo quisiera modelar eso, conociendo las propiedades de los dos, ¿cómo pudiera plantear del modelo numérico las propiedades de la interfase? De la Ujú. interfaz. Pues, por ejemplo, si fuera simplemente por los dos materiales, uno lo modela y saca los mecanismos de fallo tal cual, pero entonces Ujú. ahí entra en juego los cortantes y las tensiones normales en la interfase. Eso, no sé si has visto algo en todo este tiempo que has revisado literatura de cómo incluir eso en un modelo numérico para poderlo, digamos, que vincular más al comportamiento real. Uy, bueno, pues incluir la interfase, las propiedades, primero obtener las propiedades de la interfase es bastante complicado porque dependen de muchos factores. O sea, usualmente en los procesos de fabricación se le hace un, un tratamiento a las fibras antes de ir con la matriz o suelen venir las fibras con ciertos aditivos para modificar las propiedades de esa matriz. A veces las fibras tienen, por ejemplo, es posible determinar la diferencia entre varias fibras a partir de las crenulaciones o defectos en la superficie de las fibras, ¿sí? Y la interfaz entre fibra y matriz pues se ve afectada por esto. Como tal, numéricamente, bueno, no he visto, creo que sí existe, eso ya depende de algo denominado Discrete Damage Mechanics. Sí deben existir seguramente teorías para modelar la interfaz entre la fibra y la matriz, para tratar de predecir, sí. Pero esto ya sería como a nivel micro, a nivel de, por ejemplo, de un tejido. No sé si exista algún modelo, supongo que sí, me atrevería a decir que sí existe, pero no conozco numéricamente cómo se puede.
se pueden determinar. Es bastante interesante esa parte, pero aún se está iniciando a trabajar. Bien, pero Andrés, si ustedes han podido mirar algo de eso, de tratar de, por ejemplo, del modelamiento de tejidos, de materiales compuestos, tejidos, determinar la Sí, resistencia. Ah, ok. sí, nosotros hicimos unas pruebas en tejidos de fique, en matriz epóxica, que es termoestable, Sí, y luego puse el modelado numérico con TextGen, pero pues fue un trabajo sencillo, ¿no? Era simplemente obtener valores, pero luego el análisis interesante no lo hemos hecho todavía, que es, bueno, yo ya hice el ensamble, rompí las probetas, vi cómo funcionaban, y luego era comparar esos resultados con el modelo numérico y tratar de inferir, por ejemplo, las propiedades de la interfase, porque pues finalmente uno en el modelo numérico puede ver las tensiones a todos los niveles, ¿no? Puede entrar dentro del modelo y ver cuáles son las fibras que se están cargando, en qué parte de la urdimbre había, por ejemplo, mirábamos que había unas zonas donde se localizaba la tensión y cómo se comportaba también la matriz, pero fue todo en función de las propiedades de esos dos materiales, del fique y de la matriz. No se consideraba, por ejemplo, los problemas de la interfase. No, no lo incluimos. Y eso sería chévere mirarlo. Eso sería otro segundo paso. sí, sí. Bueno, ese es bastante, un paso bastante, bastante grande para hacer. Bien, entonces ya casi que terminando, les hablaré sobre el rol de los defectos y el daño en falla de compuestos y algunos casos de estudio. Y Yo tengo una bueno, uno, pregunta ¿sí? respecto al modelamiento que están hablando. ¿Qué tipo de programa podríamos mirar o consultar para ver eso? O sea, para ver el modelamiento y poder compararlo con las fallas que ya tenemos registradas, que ya se tienen registradas. Pues nosotros las mallas de los tejidos las hicimos con un software libre que se llama TextGen. Es este, Ahí ¿verdad? tiene varias opciones para generar los modelos. Entonces, en ese caso usamos mallas voxelizadas, que es un modelo simplificado. También se puede hacer un modelo más a detalle. Entonces, esas mallas voxelizadas las llevamos luego a un software de elementos finitos, en nuestro caso a ANSYS. Y en ANSYS observamos las cargas de las capas, las fibras, la matriz, poniendo las mismas cargas que habíamos visto en el laboratorio para esa misma probeta. Entonces, es una mezcla de los dos, TextGen para generar las topologías y ANSYS como software de elementos finitos. Ok, gracias. Sí, ANSYS, o sea, por lo menos para el modelamiento de daño, se utiliza también una teoría que es la mecánica del daño continuo, o donde pues a partir de variables no micromecánicas, sino como propiedades del material se predice la falla. Y también hay muchos criterios de falla, ¿no? El Sci-Hill, Sci-Woo. Eh, Otro software aparte de TextGen y por ejemplo ANSYS o Abacus para elementos finitos y para análisis por elementos finitos puede ser Elius Composites. Elius Composite, que trae varias herramientas para el análisis y diseño, por ejemplo, de placas laminadas, de estructuras que están apernadas, bueno, de muchas estructuras en materiales compuestos. Pero, pero sí, es difícil aún conocer o tratar de predecir
a nivel micro eh, estas fallas. Sí hay algunas simulaciones que utilizan generalmente, por ejemplo, métodos numéricos como elementos finitos o la mecánica de daño discreto, pero pues no tengo como eh, conocimiento de cómo se hacen esas simulaciones muy bien. Porque yo había visto una donde trataban y de hecho lograban reproducir bastante bien la falla intralaminar, que era esta de aquí. A ver si logro localizarla. En alguna conferencia vi por simulación un material compuesto de un arreglo de fibras un poco más complejo que este, ¿sí? Y en dos dimensiones cómo iba moviéndose la grieta a lo largo de esa interfaz y esas fibras. Pero esto ya es como el modelamiento numérico, ¿no? Existirán métodos, por ejemplo, el de la mecánica de daño discreto para eso y hay muchas otras teorías. Creo que está la de la teoría ACK, Aberstone, Cooper and Kelly, para trabajar con este tipo de micro defectos. Bueno, finalmente el rol que tienen los defectos y el daño en la falla de los compuestos. Quiero iniciar entonces aquí por defectos en las fibras. Estos son, por ejemplo, en los procesos de producción de fibra de carbono, de fibra de vidrio, defectos que se generan en estos puntos y uno de ellos es un pequeño vacío. Entonces este que se observa aquí es un micro vacío que ocasiona la falla de la fibra. Observen cómo se desprende a partir de este punto todos los puntos radiales. Otro de los defectos son defectos de grietas superficiales, generando como una especie de resorte o de anillo que se propaga a lo largo del eje de la fibra. Esto es sobre todo para fibras de vidrio. Todos estos defectos pues tienen una influencia, por supuesto, en la morfología. De hecho, todos los procesos de manufactura que existen, desde el laminado a mano abierta hasta el enrollamiento filamentario o prepregs, tienen cierto nivel de defectos. El nivel, por ejemplo, esperado en enrollamiento filamentario es alrededor del creo que un 2% de porcentaje de vacíos en la matriz, ¿no? También hay otros defectos en las fibras, como es curvatura de las fibras, entonces no están perfectamente en dirección alineada a la necesaria, sino que presentan una curvatura. Bueno, aquí hay otros defectos en la matriz, como es partes, por ejemplo, partículas aquí termoplásticas, ¿sí? Que se han agregado pero que al parecer no quedaron bien conformadas dentro de la matriz. Hay zonas donde la matriz tiene un mayor valor del deseado, entonces son como protuberancias o zonas ricas en matriz, ¿sí? Vacíos, porosidades, partes donde no llega la matriz, entonces las fibras no están consolidadas entre sí, no son capaces de transmitir esos esfuerzos cortantes a la matriz. Eso es llamado como bajo o un poor wetting, como un mojado no muy bueno de las fibras. Estas son inclusiones. Inclusiones suelen estar presentes, por ejemplo, inclusión de polvo en los procesos que no se tiene el suficiente cuidado, inclusión de humedad, inclusión de, no sé, algún líquido también derramado. Otros defectos son los esfuerzos residuales. Bueno, estos son quizás los más importantes, ya que en los procesos de curado, voy a encender la luz. En los procesos de curado, cuando existen
Curados a altas temperaturas, los materiales de las fibras y de la matriz presentan coeficientes de expansión térmicos diferentes. Entonces, la fibra puede que se expanda poco y la matriz sí se expande bastante. Al enfriarse, se generan unos esfuerzos que afectan significativamente la resistencia. Por ejemplo, en materiales compuestos leía que de Kevlar con resina epoxi estos esfuerzos residuales pueden llegar al 50% de la resistencia. Bueno, los vacíos interlaminares, que son los que se producen entre dos láminas, también defectos intralaminares de grandes inclusiones. Y está el ply drop off. El ply drop off es como cuando se tienen superficies curvas o cuando se tienen puntos de unión, cómo se unen esas dos láminas. Entonces ahí en estos puntos de uniones pueden existir eh, características o defectos en cómo deben unirse y pues a partir de ahí pues generarse pues la falla. Defectos inducidos por el acabado, entonces un acabado superficial deficiente o al hacer el corte de las rebabas y demás cosas, pues se pueden generar también ahí pues algunos daños. Y por último, degradación en servicio. Entonces son las afectaciones de las condiciones ambientales que presentan las fibras. Condiciones ambientales como la luz, como corrosión, ¿sí? Aunque químicamente son mucho más estables que los metales, los materiales compuestos, pueden presentar cierto ataque a materiales o a compuestos químicos. Bueno, finalmente el caso de estudio es el que les hablé, el vuelo 587 de American Airlines. Particularmente fue la falla con la cola o el estabilizador vertical. Esta es una parte hecha enteramente de material compuesto, salvo por en las agarraderas que tienen un perno de titanio y unas lengüetas de aluminio. Todo lo demás es hecho de material compuesto. Veíamos en el video que era hecho de una fibra de vidrio, fibra de carbono, algunas partes son fibra de vidrio, fibra de carbono de material epoxi y tenía además un de núcleo de honeycomb. Entonces esta es más o menos la vista de sección. Observen que hay estas costillas son para agregar rigidez, ¿sí? Y también están los largueros que proporcionan también mayor rigidez. Bueno, luego de comprobar en ese estudio eh, las propiedades de diseño, de mirar que no existía ningún defecto asociado a la manufactura, entonces se descarta los defectos de fabricación o fallas producidas por defectos de fabricación. Se podría descartar también mmm, fallas por eh, la arquitectura de la fibra. Digamos que se vio que no existía tampoco fatiga o que la arquitectura de la fibra es la acorde a las cargas aerodinámicas que debe soportar este estabilizador vertical. Esta es un material que está hecho con preprex, entonces eh, son un tejido triaxial de fibra de carbono con una resina epóxica y que tiene además, por ejemplo, en el caso de las agarraderas, un espesor de 55 milímetros, bastante grande, bastante considerable, y más de 170 capas de compuesto. Bueno, lo que sucedió, lo que encontraron los investigadores, y recordando un poco los pasos vistos, fue que en una parte de estas agarraderas se encontraba tracción y en otras
en el otro sentido se encontraba a compresión. ¿Sí? Analizaron cerca de o más de 3.500 imágenes en donde vieron pues fallas de todo tipo, translaminar en fibras que fueron las más críticas y lograron establecer, por ejemplo, que fue una falla debido a la alta carga en este punto de las agarraderas de la sección izquierda. Luego fallaron pues las de la derecha porque pues no estaban las demás, pero las que primero fallaron fueron las de la izquierda, luego las de la derecha. Y aquí observan una imagen de cómo fue el fallo después de todo el estabilizador vertical o de la cola. Entonces aquí se observan partes donde está la lámina desprendida. ¿Sí? Esta fue una fractura superficial que hubo y como tal el desprendimiento lo tuvieron fueron los agarres. Después se estableció que estos daños no fueron, se presentaron después de la falla principal que fueron las agarraderas. Bien, esto es una falla que tuvo también el núcleo de Honeycomb. Aquí respondiendo un poco la pregunta del profesor Andrés, si existía algo sobre esta interacción entre los compuestos y materiales como núcleos. Hablan un poco, ¿sí?, de cómo es este adhesivo y cómo falla esta interacción entre el honeycomb y la, la pared de ese núcleo. Bien, luego si pueden buscar por ejemplo en YouTube el programa de segundos antes, se van a dar cuenta que lo que sucedió es que despegó un avión y los aviones generalmente generan una estela aerodinámica. Cuando pasa el otro avión, ese segundo avión toma esa estela, causa turbulencia y el piloto aplica los pedales para el redireccionamiento de ese estabilizador trasero. Pero los pedales están diseñados para que sean muy sensibles, máximo 10 centímetros. La turbulencia que se sucedió ya estaba en una parte bastante alta, a una velocidad muy, muy grande ya, y entonces los pedales se suelen poner más sensibles incluso con la velocidad. Entonces él como que hizo 5 cambios de pedales y lo movió tanto que la carga de aerodinámica del avión fue tan alta que se rompieron las agarraderas. Entonces pues esa es la conclusión que se llegó después de la investigación. Se cambiaron algunos procedimientos de entrenamiento de la aerolínea porque esta era una maniobra pues un poco arriesgada que se les enseñaba a los pilotos y pues a partir de ahí fue que digamos que se mejoraron o se modificaron algunos de estos estrategias de maniobra. Bueno, eso es todo por este webinar. Espero que les haya gustado, que les haya generado curiosidad. El mundo de los materiales compuestos es muy, muy vasto, muy grande, pero muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy bien. Listo. Bien, no sé si tengan alguna pregunta.